El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que tal vez nos puede hacer un poco de luz en estos momentos, ¿no? Decíamos, son tiempos complicados, estamos viviendo situaciones difíciles. Por ahí todos hemos vivido algún momento donde el dolor se ha hecho presente en nuestra vida. Y pues bueno, para platicarnos el día de hoy, tenemos a Gina Savinsky con el tema del umbral del dolor. Adelante, Gina, bienvenida. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Vic. Hola, un gran gusto saludar a todos nuestros compañeros y amigos esta tarde. Y bueno, vamos a platicar acerca del umbral del dolor. ¿Y por qué este tema tiene una relevancia en nuestra vida? Bueno, ahorita vamos a ir desglosando el tema como tal, pero lo importante es que podamos reconocer en nosotros cuál es nuestro umbral de dolor. Es decir, si somos personas muy sensibles a los estímulos del medio ambiente o a afecciones que tengamos internas, o si tenemos un umbral mucho más alto que nos permite poder desenvolvernos con menor sensación de dolor ante las situaciones del medio ambiente. El umbral del dolor es algo que nos importa muchísimo entender. Decía Gibran Jalil Gibran que gran parte del dolor que sentimos es una poción amarga del médico que está dentro de nosotros para que podamos sanar a nuestro yo enfermo. Esto puede sonar paradójico, puede sonar un poco extraño, pero el hecho es que a través de sentir dolor, y puede ser dolor físico, emocional, nos damos cuenta que requerimos de alguna ayuda adicional a lo que normalmente hacemos para nuestro propio cuidado personal. Entonces, el dolor es una señal que siempre debemos de atender, aunque sea mínima, y debemos de tratar de comprender qué nos está queriendo decir, cuál es el significado de codificar para podernos dar esa atención y ese cuidado que es necesario para nuestra integridad y nuestra conservación. El objetivo es, en esta plática, en el tema de hoy, es reconocer que cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de sensibilidad para soportar el dolor y que esta facilidad está directamente relacionada con la posibilidad de salir avante frente a los problemas. Ahorita vamos a ver cómo el tener un gran umbral al dolor tampoco nos ayuda cuando hemos sabido de personas, amigos, familiares o quizá nosotros mismos que han llegado al hospital por un muy leve dolor de estómago y de repente llegan ya con el apéndice reventada, con peritonitis, y no se dieron cuenta porque su umbral del dolor es muy amplio. Y hay otras personas que son hipersensibles a cualquier dolor o dolorcito y que tampoco es algo deseable, especialmente si ante el menor dolor tomamos medicamentos como aspirinas, Alka-Seltzer, lo que sea, y entonces no permitimos que nuestro propio cuerpo procese la salud que puede generar a través de las hormonas y de todo el equilibrio interno para salir avante de ciertos malestares de menor grado. Hay preguntas frecuentes que nos hacemos acerca del dolor. Una es, ¿por qué, por ejemplo, en cuestiones de dolores emocionales del corazón, por qué habiendo pasado la misma pérdida, por ejemplo, mis hermanos y yo, pues cuando falleció mi papá, todos tuvimos la misma pérdida? Sin embargo, parece que yo no puedo salir del dolor, del duelo, de la depresión, y mis hermanos sí. ¿Por qué ellos lo pudieron lograr y yo no? Y bueno, este tipo de situaciones está relacionado en especial con la manera en que cada uno vive los procesos, en este caso en específico de duelo, y la manera en que cada uno desea o puede elaborar el dolor. Entonces, es muy importante que si nosotros nos estamos comparando con otras personas que han vivido una catástrofe o una situación crítica al mismo tiempo que nosotros, si vemos que nos está costando trabajo poder avanzar o progresar y que otros sí lo están logrando, entonces hay una alerta que debemos seguir, hay algo que debemos tratar en nosotros. Otra pregunta es, ¿qué puede haber de diferente en mí que en algunos casos he soportado algún daño físico o enfermedad
y los doctores me han dicho que mi umbral del dolor es muy alto. Bueno, quizá desde pequeño me han acostumbrado a aguantar el dolor, a decir, no puedes expresar tu dolor, no lo concientices tanto, aguanta, pero quizá a partir de esta plática, si a ti te hace algún tipo de resonancia o de significado, el que tienes un umbral al dolor muy alto para aguantar un dolor de muela, un dolor de estómago e incluso un dolor emocional, quizá no estés dentro de un espectro o parámetro muy bueno para ti, porque realmente a veces esto te puede poner en riesgo si ya llegas al hospital con un mayor daño. Recordemos que el dolor sí es un aviso, una alerta, un foco rojo que está dado en nuestra naturaleza para prevenirnos de situaciones de crisis e incluso de desintegración, de males mayores o la muerte. Entonces, no hay que tener tanto miedo al dolor, sino más bien cómo atendemos ese dolor y qué precauciones podemos tomar o cuando ya se presenta con cierta magnitud, qué acciones inmediatas tomar. ¿Por qué seré tan sensible ante lo que ocurre en el medio ambiente? Con una película o noticia triste, lloro y me rebasa la tristeza. Este ya es una mayor sensibilidad ante el dolor, ante lo que vemos que otros expresan o ante nuestra propia experiencia y podemos absorber en un momento dado esa tristeza y bueno, ¿qué tan conveniente puede esto ser o no para tratar de abatir estas circunstancias que nuevamente, si estamos en uno o en otro extremo, no nos van a favorecer? Por favor, si ustedes tienen preguntas, nos quieren hacer alguna pregunta, mis compañeros Luisito, Leti, Víctor, Valerie, me las van a pasar para que en cualquier momento podamos detener la plática y yo pueda ir respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias. El dolor de suyo es un mecanismo que tiene el cuerpo para avisar que nuestra integridad física o emocional corre riesgo. Si no sintiéramos dolor, podría ser que llegáramos a la desintegración y al colapso. En cualquier caso, requerimos la ayuda profesional de médicos, psiquiatras, psicólogos para resolver la situación de crisis. En la historia de la humanidad, siempre ha habido una clara intención de separarse del dolor para alcanzar el equilibrio. Hay una natural tendencia de huir de lo que genera dolor, insatisfacción y aquello que ponga en juego nuestra integridad. Entonces, vamos a comprender 3 términos que nos pueden dar una pauta, una explicación de cómo funcionamos ante estas circunstancias de dolor. Lo primero es comprender que cada uno de nosotros tiene un diferente umbral del dolor. Entonces, esto es muy, muy importante en las relaciones interpersonales, muy importante, porque puede haber personas que tienen un umbral al dolor bajo. Pues puede haber personas muy aprensivas por temperamento, por naturaleza, y a veces las vemos tristes o deprimidas, son nuestros amigos, nuestros familiares muy cercanos, compañeros de trabajo, y pensamos que con un alentarlos y decir, ya, sé fuerte, sal del dolor, no puedes estar deprimido, solo con esas frases de nuestra parte, ellos tendrían que responder con, ok, no pasa nada. Esto no es así. Si a lo mejor la persona que les dice esto es alguien que no se deprime con facilidad, que encuentra cómo motivarse, cómo salir adelante frente a la adversidad, no quiere decir que todos los que nos rodean lo logran. Entonces, sí debemos comprender que cada uno tenemos este umbral del dolor muy marcado y bien diferenciado unos con otros, para que en algún caso no obviemos la necesidad que alguien puede tener de resolver su problemática a través de escucharlo o a través de llevarlo a un doctor en caso de dolencia física, pero no obviar que alguien puede ser mucho más sensible que nosotros o que nosotros podemos tener un umbral del dolor muy alto y entonces no nos comprendemos con otras personas de nuestro medio. Lo segundo es poder distinguir qué es el dolor y saber cuándo hemos estado expuesto a esa sensación y que en muchos casos es una protección del cuerpo, del alma y de la mente. Es decir, si en otro momento yo ya tuve un dolor similar al que presento ahorita, ¿qué pude haber hecho en aquel momento? Y un dolor puede ser haber perdido un trabajo,
haber extraviado un objeto preciado y, por supuesto, también algún tipo de accidente, una caída, una rotura de hueso, en fin. Pero, ¿cómo voy a diferenciar qué me está pasando ahorita de otras experiencias que yo haya tenido en el pasado? Si yo ya tuve alguna experiencia y la pude resolver en una forma muy específica, a lo mejor puedo tomar de esa experiencia, pero si no, ir con el profesional que me va a ayudar es muy importante. Siempre hablar con profesionales es el paso número 1 que debemos seguir. Y el tercer lugar, discriminar sobre el sufrimiento y qué es lo que produce la insatisfacción. ¿Cuánto tiempo puedo tolerar este dolor? Puedo darle un sentido al dolor y después a lo que se llama sufrimiento. Y cuánto tiempo estoy dispuesto a aguantar una dolencia. Y ahí podemos tener temas quizá de el apoyo o no que recibamos de nuestra familia. A lo mejor alguien te dice en tu familia, no puedes estar enfermo, ya no puedo aguantar que sigas quejándote. Hay también otros factores que hacen que yo quiera aguantar un dolor. Y bueno, como veremos en un momento más, es muy diferente tener un dolor a tener un sufrimiento. El sufrimiento lo llamamos opcional porque cuando se presenta un dolor en tu vida de cualquier tipo, una dolencia, una insatisfacción, al momento en que tú percibes en algún grado esa situación que no está bien o no está en equilibrio contigo, en el momento en que tú la percibes, en ese momento tú debes de actuar para resolverlo. Si es un, a lo mejor, ligero dolor de cabeza, pues la mayor parte de los médicos y de las personas en general te van a decir no, no tomes aspirinas ni nada para que tu cuerpo solito reaccione y se equilibre. Pero si tú sientes que la intensidad aumenta o que te está incapacitando de alguna forma, pues no le des más tiempo al sufrimiento. Atiende la situación y que en muchos casos el atender de inmediato una situación crítica resuelve rápidamente lo que después puede tener una gran complejidad. El umbral del dolor se define como tal, como la intensidad mínima de un estímulo del medio ambiente o de tu interior que despierta una sensación de dolor o una sensación incómoda. En psicofísica es como el nivel en que en el 50% del estímulo ya es reconocido como algo doloroso, algo que te afecta, algo que a lo mejor te puede sangrar, algo que en un momento dado, si es una cuestión de relaciones interpersonales, te está lastimando, te está hiriendo, te está humillando. Y entonces, en cualquier caso, si tú identificas que hay algo que te está lastimando físicamente y que lo puedes ver en el exterior, como un golpe, una herida, internamente y que se siente por un dolor particular en un área del cuerpo, todo eso es físico. O si en una relación interpersonal, sea del tipo que sea, tú sientes un dolor, una angustia de lo que otras personas te dicen o cómo te tratan, tienes que identificar de inmediato que hay una situación crítica en tu vida que debes resolver y no exponerte al sufrimiento de ninguna manera. Bueno, el dolor es la respuesta que tenemos a la intensidad, a la frecuencia y a la repetición de un estímulo que te va a generar un mal. La intensidad, porque bueno, si alguien te, sin querer, a lo mejor te picaste con un lápiz, por decir algo sencillo, a lo mejor es una pequeña herida, pero si la intensidad es alta, seguramente te vas a sangrar. La frecuencia. ¿De qué manera las personas o de qué manera esto se te está presentando? ¿Cuál es la frecuencia? Cada tercer día, cada semana se te presenta algún tipo de dolor. Y la repetición, o sea, ya es algo consecutivo, ya es algo que se da dentro de ciertos periodos o es algo que tú puedes todavía controlar. La intensidad del estímulo que provoca el mal debe ser atendido de inmediato para que no avance más allá. Si hablamos de un dolor, de una relación interpersonal, y hay alguien en un trabajo, un jefe a lo mejor, un vecino, tu pareja misma, que actúa tratándote mal, cualquiera que sea la forma o el formato en que te trata mal, y hay una intensidad en su accionar hacia ti,
pues realmente en la medida que esa intensidad aumenta, tu ansiedad, tu angustia y tu maltrato personal va a ir en aumento, va a ser directamente proporcional. Entonces es muy importante que desde el inicio que tú veas cualquier tipo de amenaza en tu medio ambiente o en tu vida física, a lo mejor siempre pasas por unas escaleras del metro que no tienen un barandal, por decir algo. Ahí tú estás expuesto a generarte un dolor, una caída, un resbalón. Entonces, evitar en todo momento lo que te pudiera causar un daño, lo que pudiera poner en juego tu integridad y buscar siempre una seguridad a tu persona física, mental y emocional. La Asociación Internacional para Estudios del Dolor, conocida como IASP por sus siglas en inglés, ha actualizado recientemente la definición del dolor y lo habla como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar con la sensación que se experimenta con el daño físico, mental e incluso emocional. Y esto puede ser frente a una amenaza real o imaginaria. Esta sensación desagradable para ti te está indicando algo que siempre debes atender. Tú tienes que tener un yo observador y también puedes tenerlo en el sentido de ayudar a tus hijos o a personas que dependan de ti y que tú estarás sensible para escuchar. Cuando alguien te revele o te refiera que está padeciendo algo y ves todos los síntomas, su carita, sus ojitos a lo mejor llorosos, ves un desaliento en su expresión, siempre hay que tener esa alerta para saber que algo pasa. Cuando hay una sensación emocional desagradable, quiere decir que estamos en un riesgo. Puede ser un riesgo bajo, una amenaza baja, de intensidad baja, pero puede aumentar. Ahora, vamos a aclarar un punto que es muy interesante. Podemos tener amenazas reales o imaginarias. No quiere decir que al hablar de imaginario estemos como locos o que estemos alucinando, pero sí quiere decir que a lo mejor si yo me quedé atrapada en un incidente, en un traumatismo que tuve en otro momento, un accidente de carro, un asalto, Dios no lo quiera para nadie, igual yo voy a estar constantemente, si no he trabajado ese traumatismo con un profesional en un momento dado, yo voy a estar constantemente pensando que me pueden asaltar en otro momento. Y ya solamente el hecho de pensarlo, porque tengo un antecedente que me lleva a ello, voy a estar sintiendo un dolor, una angustia. Entonces, aunque sea imaginario, aunque esa situación la viví hace 8 años, pero no lo he podido resolver, sí es muy importante, de todas maneras, que acudamos a un profesional si vemos que arrastramos un dolor del pasado y que ahora se vuelve imaginario, aunque tiene un antecedente, o enfrentamos un dolor real. Bueno, el umbral del dolor es la capacidad para identificar lo más rápido posible lo que nos lastima, pero la tolerancia al dolor es la cantidad de dolor que podemos resistir antes de abandonar lo que nos la causa. Es muy diferente entonces hablar del umbral del dolor con respecto a la tolerancia al dolor. Y la tolerancia al dolor está relacionada con la capacidad de sufrimiento que tengamos o que queramos tener. El umbral del dolor es algo inmediato que se siente cuando hay un estímulo y mi cuerpo reacciona con respecto a ese estímulo desagradable o que me desequilibra. Pero la tolerancia es consciente o inconscientemente el tiempo que yo le doy a mi ser, a mi cuerpo, a mi mente, el tiempo que yo le doy para soportar ese dolor o para incluso fomentarlo y alimentarlo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, tuve un problema con tal persona, en el trabajo, por ejemplo, con mi jefe. Tuvimos una discusión, pero yo tenía la razón, pero no la pudimos resolver. Y yo la sigo repitiendo y repitiendo a lo largo de la semana, y aunque esa situación en particular ya pasó, tuvo X consecuencia, yo sigo repitiendo y cada vez que vuelvo a repetir ese suceso, vuelvo a tener la sensación de dolor, de un ciclo no resuelto, y entonces yo le voy ampliando la tolerancia al dolor. Yo voy tolerando en mí un dolor que después ya se vuelve como un habitante de mi ser,
porque no resolví esa situación con este jefe. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que no debemos tener tolerancia al dolor. Es decir, no debemos abrigar el sufrimiento innecesariamente. Tenemos un umbral, tenemos una alerta de dolor y en ese momento hay que atenderla. Con quien tú quieras acudir, tu médico de confianza, si lo puedes resolver en tu propia casa, con algunos remedios que a veces tenemos en la casa, o si quieres ir a un profesional de la salud mental, tú decides. Pero lo que es importante es que tengas esta alerta en tu mente que no debes de ser tolerante con un mayor dolor del que es la alerta simple del cuerpo para que resuelvas una problemática que te ha hecho perder el equilibrio. En ambos casos, tanto físico y mental, hay algo que tiene que recalcar, que también algunos dolores pueden estar relacionados con aspectos culturales o aprendidos. Y así es, aunque pudiera parecernos extraño, hay situaciones en que según la cultura hemos aprendido o hemos fomentado cierto tipo de dolores que en otras culturas no existen o existen en menor grado. Por ejemplo, desde cómo atendemos a nuestros hijitos cuando dan sus primeros pasos, se caen, se lastiman un poco, lloran, pero tú simplemente los alientas y les dices, levántate y sigue, sigue, sigue. Y entonces el niñito, aunque se haya lastimado de momento, entiende que no debe estar situado o anclado al dolor. Y entonces avanza, progresa y sigue adelante. Tanto el umbral como la tolerancia al dolor dependen de todas estas experiencias del pasado. Y claro, si preguntamos a un especialista médico cuál es el dolor más fuerte, según su especialidad te dirá el dolor de muelas, cuando tienes un bebé o cuando en un momento dado puede ser que te rompas algún hueso. Cada quien lo vive así y cada quien tiene su propia experiencia al dolor. Entre familiares podemos alentar y decir, es que sí, se sufre mucho cuando hay un dolor de muelas y podemos exacerbarlo y aprendemos que cuando tenemos un dolor de muelas lo vamos a sentir mucho más de lo que quizá de manera natural estamos viviendo. Bueno, me voy a permitir contarte rápidamente esta historia que es del libro La Buena Tierra de Pearl S. Buck. Y este libro de la Buena Tierra habla de un caso de una china. El personaje central es Olan, una china. Y este libro se sitúa a principio del siglo XX, en donde quizá todavía exista eso, pero en aquella época especialmente los hombres podrían elegir una esposa por conveniencia, una chica que fuera fuerte para trabajar el campo, y la podían comprar a sus padres. En el libro te explica cómo esta heroína, Olan, o bueno, la protagonista, que está casado con este hombre, Wan Lung, es una chica muy, muy devaluada, muy callada, ella no se siente bonita, no se siente capaz de haber sido atractiva para un hombre y acepta su suerte de casarse con Wan Lung. Y ella, como está encaminada nada más a esas tierras loésicas o esas tierras donde se cultiva el arroz, toda su función básica era tener hijos y cultivar la tierra. Para eso, Wan Lung la había comprado. En algún momento ya pensó, ya dentro del libro, que él pudo haber llegado a sentir algún afecto por ella, alguna deferencia. Eso, si tú ya quieres leer el libro, yo te sugiero que lo leas y ya puedes ver cómo se desencadena. Pero el punto clave es que cuando ella tiene a sus hijos, ella sabe que está cerca de tener este parto y todas las mujeres de la comarca, del lugar donde ellos viven, le aconsejan que tenga unas varas de bambú y que en el momento del parto vaya a cierta región donde hay árboles donde se puede colgar. Tiene a su bebé por fuerza de gravedad con las varas de bambú, corta el cordón umbilical, se está un momento en reposo, recoge a su bebé, lo envuelve en la ropita que ella ya lleva y se regresa con su bebé a seguir trabajando la tierra. Esta es una forma de vida natural, por lo menos en aquella época, para estas mujeres que cultivaban la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que esa cultura, por ejemplo, en aquel momento al menos,
no repara en que hay estos dolores de partos terribles. Claro, hay una fórmula que favorece el nacimiento del bebé hacia la fuerza de gravedad, pero finalmente estas chicas igual tenían consecuencias, no lo sabemos, no lo dice el libro, pero viven el parto diferente a lo que quizá podamos vivir nosotras en esta época, en donde sí hay una asociación de tener un bebé con dolor. Y entonces aquí es donde podemos ver que a veces culturalmente disminuye el dolor en ciertas circunstancias con respecto a otra cultura, donde esa misma circunstancia está acompañada de un dolor, es aceptado por el grupo y pareciera que no nos podemos separar de esa sensación dolorosa porque el grupo nos lo marca así. Bueno, si tienes que hacer preguntas, por favor, háganlas en el chat para que podamos responderlas, se las pueda responder. Bueno, cuando nosotros tenemos aspectos de índole psicológica, el umbral del dolor puede variar de acuerdo con la vida que llevamos. En los primeros años, por ejemplo, cuando se nos enseñó que era muy conveniente quejarnos, para que nuestra mamá nos atendiera, para que hubiera más atención con respecto a muchos hermanitos, si es que había muchos hermanitos. Entonces, a lo mejor aprendimos que presentar dolor o enfermedad era algo bueno para atraer la atención de otros. Y entonces, en ese momento, nosotros podemos encontrar algunas personas o quizá alguno de nosotros que sí busca presentar cierta enfermedad o busca que su dolor sea grande para poder atraer la atención del grupo. Entonces, hay que separar esa asociación que tenemos de afecto con atención médica para que podamos ser personas sanas y en un momento dado, no por buscar afecto. De esta manera, favorezcamos la falta de salud en nosotros. Y entonces, cuando asociamos dolor y enfermedad con sentimientos de minusvalía, quisiéramos tener un trato diferenciado del resto y que en ese caso tuviéramos privilegios o afecto o atención. Esto hay que tomarlo en cuenta para que no caigamos en este tipo de conductas o actitudes, porque muchas veces cansamos a los otros y no obtenemos justamente lo que queremos. ¿Por qué? Porque el grupo en general, siempre cuando hay alguien enfermo, en un primer momento, culturalmente, y eso es muy bueno, queremos ayudar a la persona desvalida y proponemos, incluso somos dados a dar recetas. Toma el té de manzanilla, para la tos, bugambilia, y siempre tratamos de ayudar y fomentar a la salud, porque nuestro instinto de sobrevivencia nos lleva a querer ayudar a los del grupo, a que todos estemos saludables y podamos en conjunto alcanzar las metas, ya sea individual o de grupo. Pero cuando en un momento dado alguien trata de ganar afecto a través de esta manifestación de exagerar sus dolencias, esa primera intención del grupo después es ya de desgaste y finalmente es de separación y no logras tu objetivo. Entonces sí hay que comprender un poquito cómo se están comportando otras personas que asocian el dolor con afecto o nosotros mismos. Bueno, entonces, el dolor es un sistema de alarma que advierte al cuerpo que algo va mal. Y siempre va a ser un sistema de alarma. Entonces, siempre hay que estar atentos a qué es lo que nos está ocurriendo para resolverlo. Por otro lado, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de dos personas que han sido, una porque lo vivió y otra porque desarrolló toda una teoría. ¿Cómo han ellos, bueno, en este caso Viktor Frankl, cómo ha resuelto esta situación del dolor? ¿Cómo es que Viktor Frankl, quien nació en Viena, quizá muchos de ustedes ya lo han conocido o nos han escuchado hablar de él, fue neurólogo, psiquiatra y filósofo. Él sobrevive a la experiencia extrema de estar en un campo de concentración nazi y finalmente sale de este campo de concentración y
muchas personas le preguntan cómo pudo haber sobrevivido a una situación tan extrema donde él vio morir a toda su familia, incluyendo a su esposa, vio todas las situaciones críticas y humillantes que vivieron otras personas que se encontraban en el campo de concentración. Entonces, él, entre sus frases más famosas, comenta: el hombre, en busca de sentido, no es un título ingenioso para un libro, es una definición de ser humano. El ser humano es un buscador de sentido. Cuando él estuvo en estos campos de concentración, él siempre pensaba que quería salir de ahí y que tenía mucho que hablar y mucho que decir para todas las personas que pudieran llegar a su consulta como psiquiatra, que él tenía que vivir para poder demostrar que a pesar de que los nazis quitaran toda la libertad que se pudiera tener porque estaban en un campo de concentración donde las humillaciones eran constantes y de todo tipo, nunca te podrían quitar la voluntad ni la capacidad de decidir si tú querías ser feliz o no. Es algo que nadie te puede robar y él lo propone, y no solo lo propone, lo vive y lo experimenta y lo transmite. El amor a sí mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Este amor a ti mismo se compone de muchos factores. Amarse a uno mismo es comprender quién tú puedes ser, con cualidades, con defectos, pero en esta propuesta de Viktor Frankl, una forma de amor también es proponerte metas. Es decir, no solo es que yo me aprecie y me cuide y cuide todos estos aspectos que hemos estado hablando hoy en cuanto al dolor, en cuanto a tener estas alertas y cuidar tu integridad, sino también el amor a ti mismo es plantearte metas de mediano, corto y largo plazo que tú te esfuerces por alcanzar. Cuando nos esforzamos por alcanzar determinado tipo de metas, pueden ser sencillas. A lo mejor tú puedes definir que a partir del siguiente mes no vas a comer pan porque quieres adelgazar. Puede ser una meta relativamente sencilla. O puedes determinar que quieres estudiar un curso, un taller, un diplomado, una carrera. Cuando tú te propones metas y te mantienes en una disciplina, tú te demuestras a ti mismo una gran capacidad de amor, porque la disciplina de suyo te lleva a saber hasta dónde tú eres capaz de dar lo mejor de ti, aunque tú quisieras orientarte al descanso, aunque quisieras decir, hoy no voy a hacer todo lo que debo de hacer o no voy a cumplir dentro del plan del día o de la semana. Si tú tienes y mantienes, como dice Viktor Frankl, este sentido de vida, y el sentido de vida te lo da tener claridad de objetivo, tener metas, decir sí puedo. Cuando tú dices sí puedo y sí voy a alcanzar esas metas, te estás diciendo me amo, confío en mí. Y eso te da una ventaja, te encuentres donde te encuentres. Incluso, y nunca va a pasar, pero en el caso del sí pasó, en un gueto, en un campo nazi de exterminio. Y también te dice, nadie tiene derecho a cometer injusticia, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. Entonces, él de lo que habla es de que no salgas a la vida a vengarte. Si partimos del principio que todos tenemos al día una cantidad de energía, es la que tenemos. Cuando tú te levantas en la mañana, tienes una cantidad de energía contigo que es tu mayor valor, es tu mayor tesoro, esa energía. ¿Por qué? Porque durante el día tú vas a invertir tu energía en lo que tú consideres que es para ti más productivo. Necesariamente es lo que tú vas a hacer. Y entonces, cuando tú inviertes esa energía en cuestiones de construcción, de crecimiento, de desarrollo, de amor, esa energía que inviertes te va a dar grandes dividendos. Si es de amor, de cariño hacia otros, pues las personas te van a apreciar y vas a tener amigos. Si es de poner un negocio, si es de ir a tu trabajo y tú vas a producir para tu trabajo, estás haciendo una labor en donde esa energía te va a redituar. Si en un momento dado tú, como dice Viktor Frankl, prefieres vengarte, o como decíamos hace un momento, bueno, decía yo hace un momento, estás regresando a esos traumatismos del pasado y regresas esa energía que tú tienes para la construcción,
las sitúas en el pasado, en momentos traumáticos que no has podido superar, no inviertes, más bien desperdicias energía en situaciones que ya deberían estar de alguna manera resueltas en ti y no das pasos adelante. Y lo que él dice es la venganza o la sed de venganza, finalmente lo que va a hacer es estancarte. Porque esta energía que tú tienes cada día la puedes utilizar para regresar al pasado, que ya no tiene remedio, y desperdiciar en esos recuerdos del pasado, o la puedes llevar a una visión del futuro de ti mismo para un mayor crecimiento y el crecimiento de las personas que están alrededor. Entonces, siempre hay que tener metas claras y motivantes que te permitan ir más allá de las posibles injusticias, de las limitaciones. Bueno, y la otra persona que les presento, que igual también han escuchado hablar de ella, Elizabeth Kubler-Ross, que nació en julio de 1926 en Estados Unidos, también fue una psiquiatra y una escritora estadounidense, y es una de las mayores expertas acerca de la muerte de personas moribundas, de cuidados paliativos, y también habló acerca de los familiares y de todas las personas que enfrentan este dolor, el dolor de la pérdida, el dolor de ya no tener aquello que te daba esa seguridad, esa alegría, ese crecimiento. Y entonces ella que nos dice que nosotros tenemos que mantener un balance en 4 ejes básicos. En el eje del cuerpo, físico, sobrevivencia, en el intelectual, en el alma y en el corazón. Entonces, cuando nosotros podemos manejar y estar conscientes que en estos 4 ejes tenemos que aportar salud en el cuerpo, salud que parte desde la alimentación, que tú consideres es la mejor para ti, el descanso y los cuidados físicos que puedas darte. Como hemos hablado todo este tiempo, algún dolor, atenderlo. La mente. En la mente, lo que ella decía, fomenta esta parte intelectual, en lo que a ti te guste. Si te gusta tejer, si te gusta cocinar, si te gusta a lo mejor brindar ayuda, cualquier cosa que genere que tu mente esté atenta a lo que estás produciendo, a lo que estás creando con todo este cuidado, con toda esta atención, tú debes de fomentarlo y esto te va a dar un enriquecimiento, no solo intelectual, sino además, y va totalmente ligado, de control emocional. Cuando no estamos realizando actividades que fomenten lo intelectual propiamente, generalmente aumentan factores de mayor sensibilidad emocional. Nos volvemos más emotivos y, ¿por qué no decirlo así?, más conflictivos en algunos casos. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la paz interna. Si no tienes una religión propiamente, no importa. Simplemente todo aquello que te inspire y te reporte paz, te reporte tranquilidad. Y el corazón. Todo lo que tiene que ver con afectos, con amor, partiendo desde ti mismo, todo lo que tú puedas amar. Y en ello se puede incluir el trabajo, amar al prójimo, o sea, ser amable, considerado con los demás, y amar a las personas que te aman, ser equitativo con tus amigos, con tus familiares. Todos estos 4 ejes, ella descubre a través de entrevistar a muchísimas personas moribundas y a sus familiares, que en estos 4 ejes se encuentra esa capacidad de mantenernos en equilibrio y de progresar en todos sentidos. Bueno, estas áreas son relevantes para nuestro equilibrio y para enfrentar el dolor, la frustración y la ausencia de éxitos. Pero siempre, siempre, como dijo Viktor Frankl, ten metas. Si no tenemos metas que alcanzar, realmente nos vamos deteriorando. Hay una involución. Si tú te propones metas diarias de mediano o largo alcance, en cualquier momento que tú estés sobre el camino de la meta, tú estás creciendo.
tú estás expandiendo todos tus recursos internos para ir más allá de tu propio ser o de tu propia actualidad. Ahora, vamos a analizar un tema que es muy importante en esta época. Es un tema que quizá no le damos la relevancia que tiene, pero que realmente es significativo. Motivos actuales que disminuyen el umbral del dolor, es decir, que nos vuelven más sensibles al medio ambiente. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que está afectando de manera significativa la época actual? El tiempo que estamos frente a la pantalla. Así de simple te lo pongo, así de simple. Se llame tablet, computadora o celular. ¿Por qué esto nos afecta? Bueno, hay dos situaciones específicas que esto nos está afectando. Uno, y sobre todo, si estos tablets, por ejemplo, se las damos a nuestros hijos chiquitos, al bebé, al pequeño, que inmediatamente que está aburrido, que está ansioso, le pones una tablet y él puede picar figuritas, o al niño adolescente que está incómodo, que no le gusta la tarea que está haciendo, y entonces puede entrar a su computadora o a la tablet a ver 1000 opciones de entretenimiento, o nosotros los adultos que a veces estamos pegados del celular. ¿Qué es lo que afecta o por qué esto afecta directamente con el tema de hoy? Bueno, nos afecta el que al estar frente a una tablet, todo es inmediato ahora. Nosotros no tenemos esta capacidad de demora que hace que nuestro organismo sepa que no todo puede ser en este minuto a capricho, sino que si yo quiero preparar algún tipo de alimento, por decir sushi en la casa, tengo que planear ir a comprar los ingredientes, tengo que pensar qué día vamos a cocinar, cómo lo voy a hacer. Toda esa planeación, y sobre todo, el que si mi hijito hoy se encapricha que ahorita quiere cenar sushi, y yo le diga, no, hoy no hay sushi, hoy hay este otro tipo de alimento, y él tenga que soportar el que hoy no va a haber sushi en este instante, se aumente la tolerancia a la frustración. Sin embargo, ahorita estamos como al revés. Ahorita, si uno de mis hijos quiere sushi, el otro quiere tacos al pastor y mi esposo quiere pizza, podemos hacer 3 pedidos diferentes a 3 lugares diferentes, y en este momento, dentro de media hora, 1 hora, a mi casa va a llegar toda esta suerte de alimentos y vamos a satisfacer inmediatamente algo que yo quiero ahorita. Y no hay una aplazar este deseo, este anhelo. Si yo quiero comprar algo que quiero que mañana me llegue, porque así me ofrece Amazon o cualquier tienda virtual, si yo ahorita quiero comprar eso, ahorita mismo lo compro y ya mañana lo tengo. No hay una planeación de ir a una tienda, de tener posibilidad de escoger entre varios objetos. ¿Qué está ocurriendo entonces? Cuando tú haces esto como en lo inmediato, primero es a la voluntad inmediata que vas a satisfacer. Si no tengo eso inmediato que ahorita quiero, entonces empieza a haber una sensación de frustración que va acompañada con el umbral del dolor. Si eso le estamos enseñando a nuestros pequeños, lo que va pasando, porque además tiene un efecto físico en esta parte frontal, nuestra parte frontal del cerebro es la parte que se desarrolla para que tú puedas decidir, para que tú tengas juicio lógico, sentido común, y para que tú puedas tolerar las adversidades del medio ambiente. Cuando nosotros no podemos aplazar la gratificación inmediata, y eso nos enoja o nos angustia, o si mi hijo o mi hija quiere ahorita el juguete y se lo compro en Amazon, o si está aburrido y le doy la tablet, en realidad lo que estoy haciendo es inhibir parte de este lóbulo frontal, y también esta parte de tolerar la frustración. Entonces, nosotros en esta época estamos generando, cuando hacemos eso, que nuestros hijos no tengan tolerancia a la frustración, y también nosotros adultos, no solo nuestros pequeños. Si ahorita quiero pizza
y hoy se me antojó la pizza, no me voy a esperar a mañana o a otro momento, voy por la pizza, la encargo. Ok, no es lo mejor. Lo mejor es poder aplazar los deseos y poder tener este margen de decir, ok, no puedo tener pizza, no me va a pasar nada y puedo estar tranquilo. Porque aunque el ejemplo es la pizza, es la comida, pero la tolerancia a la frustración también es cuando estoy en un trabajo y no tengo un ascenso al siguiente puesto o a otro compañero lo ascienden a ese puesto y no me lo dan a mí. Y yo caigo en estados de rabieta, de enojo. ¿Por qué? Porque ya no tengo tolerancia a la frustración, porque la inmediatez es lo que esta época me enseña y es lo que yo quiero, tener cambios rápidos de trabajo, progresar, tener tanta experiencia sensorial que no me detengo a concentrarme en nada. Y la concentración que me da pensar cómo voy a cocinar o a preparar algo, cómo voy a ir a comprar los ingredientes o cómo voy a ir a la tienda y no tenerlo todo ahorita como yo deseo, eso me está entrenando para concentrarme, para tener bajo control la voluntad, ser dueña de mí misma y saber que si no puedo tener esto ahorita, lo puedo trabajar, lo puedo tener en otro momento y no caer en estados de frustración profundos. Entonces, si quieres una sugerencia para ti mismo, para tus hijos, vamos a disminuir el tiempo frente a la pantalla, pero sobre todo la inmediatez. ¿Quieres? Te lo doy. No. Bueno, después, lo que tú puedas hacer por ti, que te mantenga ocupado en una mentalidad de éxito y de empleo de los recursos para un mayor bien en tu vida, te va a hacer que tengas un mayor umbral al dolor, pero dentro de los rangos que estamos hablando, naturales y efectivos para siempre conservar tu integridad. Cuando nosotros logramos que las personas en general que están sufriendo dolor, por ejemplo, ya en cuidados paliativos, en un hospital o algún familiar, si le ayudamos a salir de la mente de dolor, está recibiendo su medicamento, está dentro de los cuidados que debe tener. Pero, por ejemplo, hay quien ahora, desde Patch Adams, este médico muy famoso, que llevó a los hospitales entretenimiento, risa, historias. Si nosotros podemos, por ejemplo, a nuestros familiares, amigos, a los niños chiquitos, si están en una situación triste, debilitada en un hospital, en una cama, en tu casa, puedes contarles historias fantásticas, de leerles un libro, cuentos cortos, lo importa, o algo que su mente, su lado izquierdo del cerebro los lleve a evocar, a pensar fuera de en sí mismo y en su propio dolor. Eso es lo que se hace ahora en tanatología, en cuidados paliativos. ¿Para qué? Para salir de situaciones de dolor agudo que los medicamentos te están ayudando a disminuir, pero la mente es muy importante desconcentrarla de esta sensación de que todo está dentro de este ámbito de dolor. No, o sea, vamos a ayudar a que las personas puedan, así como la historia que yo te contaba de Olan, de este libro de La Buena Tierra, de Perles Buck, que ellos, por ejemplo, están totalmente desconcentrados de esta posibilidad de dolor. Entonces viven el parto, el alumbramiento como algo natural, pero esto también podemos aprender de alguna manera, o por lo menos, si no aprender, sí desviar el que si alguien está padeciendo dolor, se centre tanto en ello cuando tú le puedes contar otras historias, cuando los puedes distraer con risa, con humorismo y dar esta oportunidad a la mente de que avance hacia otro tipo de metas o por lo menos otro tipo de pensamientos fuera de esta sensación de dolor y debilitamiento. Bueno, y finalmente quiero comentarte que cuando hablamos de sufrimiento, como te lo comentaba hace un ratito, el sufrimiento es opcional y es de acuerdo a la forma de vida que tú has llevado, a lo que nosotros podemos o no fomentar en otros o en nosotros mismos. Y cuando hablamos del autocompadecimiento, si yo en este momento sufro de algún tipo de dolor porque me lastimé la mano, por ejemplo, cancela, pero bueno, pon tú, y yo
quiero vivir este sufrimiento como algo terrorífico y le doy más tiempo y lo agiganto y trato de que esto sea algo que me haga sentir que merezco el dolor, claro, ese sufrimiento yo lo estoy fomentando, alimentando y lo puedo sostener a lo largo del tiempo. Pero esto, y nuevamente hablando de la capacidad de energía que yo tengo al día, va a robar energía valiosísima que yo puedo invertir en otro tipo de proyectos, en otro tipo de progreso, en estar fomentando algo que me va a limitar y que me va a hacer sentir necesariamente devaluada, triste, deprimida probablemente. Y entonces habría que entender por qué yo quiero vivir la vida bajo este sufrimiento y analizar qué es lo que me está llevando a ello para poder salir de esto, ya sea con un profesional, con un amigo que lo puedas hablar, y entonces progresar e ir más allá del dolor, que solamente es una alerta momentánea para resolver una situación específica. Y bueno, como decía Ramón de Campoamor, en este mundo nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y entonces, si nosotros le damos a este sufrimiento un mayor peso o lo agrandamos, porque es algo que nos va a dar una ganancia secundaria o nos va a beneficiar de otra manera, hay que detenerlo porque debemos entender, ante todo, que el dolor es momentáneo, es específico, se atiende como tal y debemos avanzar hacia esas metas con ese sentido de vida que decía Víctor Frankl. Entonces, nuestras propuestas de cambio, mis propuestas de cambio, es que para que tú tengas un umbral adecuado, simplemente hagas caso a la alerta y lo atiendas en ese momento. Si requieres ayuda y tú identificas que esto te rebasa, entonces ve con la ayuda que tú consideras es necesaria para que en el menor tiempo posible tu dolor o tu dolencia se resuelva. Lo importante, y es una sugerencia, es que no nos automediquemos, ni que vayamos al internet, porque de repente ya algunos amigos doctores me dicen que a veces las personas llegan ya con el diagnóstico hecho que vieron en internet, sin ningún estudio ni nada, y entonces un amigo que tengo que incluso es simpático me dice, pues ahora me encuentro doctores por todos lados, más doctores que yo, porque ya me traen un expediente de internet de una dolencia que a lo mejor nada tiene que ver y quieren competir con el profesional. Y finalmente, bueno, a través de los estudios específicos puedes identificar qué es lo que realmente te pasa. Y bueno, también puede haber ciertos factores del medio ambiente que te pueden estar generando algún tipo de crisis, de limitación, ciertos tipos de alimentos, factores alergénicos. Y entonces, pues bueno, hay que identificar también si hacemos a veces mucho ejercicio sin supervisión y hay muchas personas que hoy por hoy se lastiman la espalda porque quieren hacer estos triatlones, porque quieren adelgazar en el gimnasio. Entonces, tener calma, ir entendiendo qué es lo que necesitamos y cómo podemos allegarnos de qué tipo de ejercicios, de qué tipo de dieta, si queremos adelgazar o si queremos tener más energía, pero buscar sensatamente qué nos puede llevar a la meta sin causarnos daño o afección alguna. Y bueno, es muy importante que sepamos que el estar fuera de dolor es vivir en equilibrio, en un estado de satisfacción constante. Por lo que mantener nuestra salud y estar alejados del dolor es indispensable. Quiero decirles que mereces ser muy feliz. No permitas que en algunos casos la culpa, el remordimiento o sentimientos de autoevaluación te alejen de tus metas, ni de tu derecho a alcanzar aquello que te haga feliz y que siempre, siempre tengas objetivos, siempre haya uno u otro o muchos objetivos en tu vida que te hagan florecer, que te lleven esa energía que tienes cada día a que se invierta y se vuelva a invertir para que tu vida sea satisfactoria, para que la vivas a lo grande, para que te expandas todo lo más que puedas. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Pues qué tema tan interesante, ¿no? Saber esta parte
Y por ahí, bueno, precisamente aquí en el chat de Chapul, hola Chapul, Hola. nos estaban preguntando, a ver, bueno, pone aquí. Entiendo que el umbral es este punto donde detecto que algo me duele, ¿no? Y la tolerancia, pues, ¿cuánto lo aguanto? ¿Es posible modificar esto físicamente? Ok, bueno, sí, sí, dependiendo de qué es lo que te esté aquejando. Si eres alguien que por temperamento, que el temperamento tú naces con un temperamento determinado, si por temperamento tiendes a ser más sensible en ciertos factores, ¿cómo podemos saber si alguien es más sensible o menos sensible en general? Pues tú puedes ver a un niño chiquito que tiende a ser más artístico, que no le gusta lo agresivo, que si lo metes a un deporte no va a querer un deporte en donde haya defensa personal. Y hay otros niños que sí, que les gusta lo agresivo, lo fuerte. Bueno, ya ahí hay un temperamento de naturaleza. Pero el umbral del dolor, si tú tienes un umbral del dolor muy alto, que es un extremo, o muy bajo, que es el otro, sí se puede modificar estando muy alerta a cualquier pequeña señal de tu cuerpo si es muy alto, y entonces no llegar al hospital con peritonitis casi a punto de tener un envenenamiento general, sino ante el menor, si tú te identificas como alguien de umbral muy alto, ante la menor punzada que puedas tener en algo, inmediatamente atenderte. Y esa alerta te va a ir haciendo entender en dónde está tu umbral y puede disminuir un poco. Se puede volver un umbral un poquito más hacia la media, que es como la mayoría nos desenvolvemos. Y si eres demasiado sensible a todo lo que ocurre en el medio ambiente, a llorar, también, o sea, irte fortaleciendo, analizar que no puedes empatizar tanto con lo demás para que disminuya esta sensación de dolor constante ante lo que ocurre. Entonces, es una cuestión de irnos modulando. Sí. Ok, Gina, gracias. 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 Muchas gracias, Leti. Espero